¿Qué tal? Un gusto. Bienvenidos a su informativo El Medio de todos los paraguayos. Amalia, ¿cómo estás? Roberto, muy buenas tardes para vos y para todos nuestros televidentes. Gracias por elegir el Sistema Nacional de Televisión. Celebración armada, alias Toro, festejó su cumpleaños a balazos. Luis Rojas, homicidio del vicepresidente de la República, Luis María Argaña, recuperó su libertad este martes. En lo que hace al autor material, yo creo que se cumplió. Más que eso no se puede dentro de nuestro sistema legal. Estos fueron simples sicarios, simples personas que cobraron por ejecutar la Argaña. Lamentablemente, en el caso de que el que fue el que ordenó el crimen, se le liberó por una orden superior en aquel entonces. En Contactos en vivo, en directo, Natanael Contano, forzaron las puertas de un depósito del Poder Judicial, ¿no? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Efectivamente, aquí en Sajonia esta mañana se constató que forzaron la cerradura de la segunda puerta de este depósito de documentos de la Corte. Hasta el momento no se pudo determinar, no hubo ningún faltante. Hasta el momento solamente la denuncia en la comisaría segunda y se aguarda a ver la identificación de qué se pudo hurtar del sitio, teniendo en cuenta que aquí hay documentaciones muy importantes, como por ejemplo del tema y de la denuncia de la mafia de los pagares. Esperamos la ampliación. Muchas gracias. Y desde el sur del país saludamos a nuestro compañero Lucas Toledo. Lucas, ¿qué pasó en este accidente? Contanos. Bueno, Amalia, lastimosamente la estadística de accidentes fatales van en aumento. Un nuevo hecho, Tomás Romero Pereira, y lo que sorprenden son las imágenes de circuito cerrado que captaron esta colisión mortal que terminó con la vida de un hombre de 51 años. En instantes vamos a tener todos los detalles. Gracias, Lucas. Información nos lleva hasta Salto del Guairá, en el departamento de Canindeyú, donde un jefe de Infona atropelló a una mujer que barría en la vía pública. Conmoción en Saltos del Guairá. Una trabajadora municipal fue embestida por un vehículo cuyo conductor, lejos de auxiliarla, se dio a la fuga y se refugió en una oficina pública. Se fue directamente en su oficina, donde llegó a la oficina y entró directamente en su habitación, ¿verdad? Posteriormente nosotros nos constituimos en el lugar, donde se dialogó con el señor y horas más tarde, en compañía de su abogado, se presentó en el Ministerio Público para someterse a la prueba de alcotés y al procedimiento de rigor, Mauro. Dio positivo. Dio positivo y estuvo por la comisaría primera en la hora de las tardes, salió con prisión domiciliaria el funcionario. El responsable fue identificado como el ingeniero Nelson Hugo Benítez Zárate, jefe regional del Instituto Forestal Nacional en Canindeyú. El hecho ocurrió pasada la medianoche sobre la avenida Paraguay, en pleno centro de la ciudad. El automóvil fue hallado minutos después dentro del predio del Infona. La situación en la compañera se está complicando cada día más. También pedimos a nuestros asesores de la municipalidad que pueda venir también intervenir esto porque y triste el caso. Me comentaron que tuvo ya 2 de mayo, o de mayo 2 veces más a ver de Castuño inmovilizar. ¿Y ya perdió la voz también? Sí, ya está perdiendo la voz. Se está complicando. Y estamos preocupados, queremos justicia y que se haga responsable el señor que hizo y estamos muy preocupados, la verdad, de ella. O sea, la mamá de ella depende directamente de ella también. Depende de ella también, su mamá que está en la cama, también que está usando pañal, le está necesitando también de su ayuda. El funcionario se presentó más tarde a la fiscalía junto con su abogado. La prueba de alcotés arrojó como resultado positivo y el fiscal Oscar Paredes ordenó su detención. La víctima, Crisolina Espinosa, permanece internada en estado delicado. Y ya vamos a desarrollar este tema que nos adelantaba Lucas Toledo con este choque fatal de motociclistas. Contanos más, Lucas, por favor.
Bueno, se registró nuevamente en Tomás Romero Pereira, en la ciudad de María Auxiliadora, donde existe una rotonda. El escenario es la ruta PI 06, donde un hombre de 51 años lastimosamente perdió la vida. Y las imágenes son hasta increíbles por cómo se da este accidente de tránsito fatal, porque a esa hora muy poca circulación ya de vehículos y son estos dos biciclos los que circulaban por la ruta PI 06 que colisionan de manera frontal. Esto aparentemente ya que uno de ellos no respetó la rotonda que se encuentra en el lugar. Escuchemos lo que decía el suboficial Justo Vera con relación a los detalles de este nuevo siniestro vial. Ocurrió en fecha 10-11 del 2025, siendo las 20 horas aproximadamente, sobre la ruta PY06, a la altura de la rotonda kilómetro 48 de María Auxiliadora, donde estuvo involucrado una motocicleta de la marca Kenton, modelo SK 150, quien estaba al mando del señor Ignacio Báez Aranda, paraguayo soltero de 51 años de edad, quien es domiciliado en el asentamiento 13 de mayo, kilómetro 64 de María Auxiliadora, quien resultó ser la víctima fatal, y una motocicleta de la marca Kenton, modelo GTR, de color rojo, quien estaba al mando de Juan Gabriel Guerrero Encina, paraguayo soltero mayor de edad, quien resultó ser lesionado. No se ve en la imagen a lo que podría haber dificultado la vista de ambos conductores. Lucas, el que venía a alta velocidad entró en contramano, por decirlo de alguna manera, en esa rotonda. Tenía que haber hecho el desvío a la derecha. Tenía que entrar a la derecha, sí, para dirigirse a su vivienda, pero él cruzó, pasó de largo prácticamente, invadió el carril, aparentemente ahí se da este accidente. Y lo más preocupante de esto es que, contando desde el sábado hasta ayer lunes, fueron 5 las víctimas fatales en accidentes acá en Itapúa, un hecho que está aumentando y está preocupando, por supuesto, a las autoridades y a toda la población. Claro, Lucas, porque si repasamos las imágenes del circuito cerrado, da la impresión del que viene del lado izquierdo, que viene con la velocidad correcta, lentamente. Y, ¿quién es el que muere? ¿El de la velocidad alta o el de la menor? Perdón por decirlo de esa forma. El que circulaba a mayor velocidad, el hombre de 51 años, es el que termina lastimosamente perdiendo la vida. El otro hombre involucrado es un joven quien está ahora todavía internado y con secuelas terribles también, según hoy nos informaron desde Tomás Romero Pereira. Sufrió incluso algunas fracturas y en especial en la parte del rostro prácticamente. Y la otra persona lastimosamente no llegó con vida hasta el hospital distrital de María Auxiliadora. Bien, bien, Lucas, gracias por estos detalles. Bueno, vamos a ver otro terrible accidente de tránsito, de las cuales se fueron víctimas 2 trabajadoras. Son cajeras de un supermercado que lamentablemente terminaron con serias lesiones al salir del trabajo. Iban a bordo de una motocicleta cuando, fíjense, repentinamente se les cruza, exponiendo vidas en estado de ebriedad. ¿Por qué digo esto? Porque se le hizo la prueba de alcotest y él dio positivo. Él fue identificado como Agustín Fariña Castillo. Dio positivo, reitero esta parte de la crónica, a la prueba del alcotest, y según las víctimas, Lourdes Casco y Sandra Martínez, hasta ahora no se hizo responsable de los daños ocasionados a ambas humildes trabajadoras que quedaron postradas en cama a consecuencia de las fracturas que sufrieron. Ellas no pueden trabajar, tienen gastos que cubrir, familias que mantener. El borracho las atropelló y simplemente se sigue desentendiendo del accidente que ocasionó borracho, y a las pruebas nos remitimos porque, reitero, dio positivo a la prueba del alcotest. Yo me iba bien por mi carril, no me iba tampoco fuerte, y en ese viene la camioneta, tenía luz alta y yo pensé que él iba a frenar y no pensé tampoco que iba a entrar a mi carril. No puso su señalero y cuando ya me di cuenta que ya me llegaba todo, ya... ¿Te cerró el camino? No, yo ya no pude más frenar ni nada y
nos tiró a mí y a mi compañera hacia la estación de servicio. Él en ese momento no se bajó, no nos ayudó en ningún momento. Había 2 civiles que estaban cenando ahí cerca de la estación de servicio y ellos fueron los que nos auxiliaron a mí y a mi compañera y llamaron a los bomberos. El señor estaba tan borracho y se estaba discutiendo con el otro su acompañante que también estaban borrachos, que lo único que querían hacer es irse nomás ya en la comisaría a hacer la denuncia. Yo me fracturé la cadera. Me pusieron 2 placas, 2 mini placas y 2 clavos, creo. Y hasta ahora yo todavía no me puedo mover. ¿Algún tipo de ayuda monetaria por parte del autor? No, nada. No quisimos quedar un acuerdo con él, tanto de mi parte y de mi compañera, y lo único que hizo fue hablen con mi abogada. Bueno, el testimonio de una de las víctimas, acá repasamos imágenes del momento en el que una de ellas era auxiliada poco después del percance automovilístico. Percance es un decir porque se pudo evitar. Una de las partes, reitero, estaba alcoholizado el conductor de la camioneta que se cruza repentinamente y termina impactando contra las mujeres que venían del trabajo. Son cajeras de un supermercado que ahora están postradas en sus camas sin poder trabajar. El conductor, reitero, el nombre y apellido, Agustín Fariña Castillo, dio positivo a la prueba del alcotest y hasta ahora sigue desentendiéndose de los gastos de las accidentadas y bueno, la causa, la investigación. Muy difícil encontrar, no se cayó una grabación, ¿verdad? Porque al volante estaba el otro, ¿no? Sí, el que estaba alcoholizado. Al otro no sé si le hicieron la prueba del alcotest. Justamente por eso estábamos discutiendo, porque yo le pedí su llave, él no me quería dar. O sea, va a ser muy difícil encontrarle la vuelta, pero claro, por eso es tan importante, estando sobrio, tomar conciencia. Las mujeres no venían de una farra, salían de trabajar. Sí, domingo de noche, imagínate. Encima, ¿no? Más triste aún. Bueno, hablando de alcohol, pero esta vez vamos hasta Fuerte Olimpo, donde unos indígenas tomaron una plaza precisamente de acuerdo a la denuncia de los vecinos. Primero empezaron con una ronda de tragos para terminar, pero verdaderamente en una trifulca. Agentes de la comisaría primera del pueblo tomaron intervención en el caso junto con agentes especiales. Estos fueron atacados por el grupo de personas alcoholizadas, por lo que tuvieron que utilizar sus armas con fines intimidatorios. Aproximadamente 1:30 se recibió una llamada telefónica en la oficina de guardia de parte de vecinos de la plaza central del obelisco, de acá de Fuerte Olimpo, que se encontraban una cantidad, un grupo de personas, aproximadamente de 20 personas indígenas que estaban realizando perturbación de la paz pública. Se constituyeron en el lugar a bordo de la patrullera. Una vez en el lugar pudimos visualizar grupos de personas que estaban peleándose entre sí, en la cual tratamos de apaciguar para que puedan calmarse. Empezamos ahí una prácticamente lucha de cuerpo a cuerpo y por la escasez de personal que nosotros estamos, fueron mayor la cantidad de las personas que estaban ahí. Empezaron a abalanzarnos encima nuestra. En un momento dado ya era muy candente la situación, ya estaba en peligro nuestra integridad física de mis personales que estaban a mi cargo. Y para tratar de persuadir, se realizó disparo intimidatorio para que se pueda calmar y retroceder y así poder nosotros zafarnos de la situación. Todo el hecho quedó registrado en imágenes de circuito cerrado y videos caseros.
Algunos de los atacantes fueron identificados según lo mencionado en la intervención policial. Información destacada a estas horas: allanamiento en las oficinas de la DIVEN a raíz de una denuncia vinculada a hechos de corrupción. Juan Carlos Usher está trabajando en vivo y ya nos trae detalles. Continúa el procedimiento. ¿Qué tal, Orlando? Un saludo para vos, para los compañeros en el estudio y también los televidentes de IDM. Tenemos que decir que continúa desarrollándose este allanamiento a cargo de la fiscal, la abogada Marlene González, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. Justamente ella se encuentra aquí en esta oficina, en la Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación, UTIC, y también está haciendo lo propio su equipo en el Departamento de Licitaciones y Compras Menores. ¿Cuál es el motivo de este allanamiento? Una denuncia realizada por el propio titular de la DIVEN, el señor Fernando Ortellado, que habla de supuestas irregularidades durante la gestión anterior, específicamente en este programa denominado PTVO Medicamentos, que se llevó a cabo desde abril del año 2021 y que tenía un presupuesto de 40.000 millones de guaraníes. Algunos de los puntos principales hablan de la falta de rendición de cuentas y también otras irregularidades detectadas, como la falta de documentos que comprueben en qué se utilizaron los montos en esa época, compañeros. Ahora, Juan Carlos, esto tengo entendido también que la Contraloría General realizó un trabajo previo donde detectó también estas irregularidades, lo que reforzó de cierta manera la denuncia y la investigación que está llevando adelante la unidad especializada. Tal cual, Rolando, y justamente esa denuncia que fue acompañada por la Contraloría sirvió de base para que se solicite este allanamiento en busca de documentos de la época. Si bien el propio titular Fernando Ortellado señala de que no se han encontrado papeles o documentos que avalen la utilización de esos millonarios montos en el año 2021, nos imaginamos que ahora está haciendo lo propio la fiscal con el tema de los equipos informáticos y también algunos documentos menores en la sección de licitaciones. Definitivamente es algo que ellos tienen que explicar, a pesar de que la ex titular de la DIVEN ya habría brindado algún tipo de explicación diciendo que son falsas e infundadas estas denuncias, hablando que se trata solamente de una cuestión política. Exacto, esto se dio durante la administración de Carmen Alonso, Juan Carlos, y por otra parte mencionar también que todos recordarán cuando fue la pandemia del COVID-19, pues tuvo medicamentos, se destinó a este rubro porque había personas que no podían adquirir, que no podían comprar, entonces a partir de ahí salían estas sumas de dinero para la adquisición de estos fármacos y a partir de allí, según el informe de la Contraloría, se habían dado estas irregularidades. Atento a las novedades, a la conclusión de este procedimiento encabezado por la fiscal Marlene González. Gracias, Juan Carlos. Esta mujer es empleada de una empresa, salía del banco con un monto importante de dinero, está embarazada y fue atacada por delincuentes. Vean ustedes cómo terminó la historia. A plena luz del día, dos delincuentes intentaron asaltar a la funcionaria de una empresa cuando ésta iba a una entidad bancaria. Por fortuna la misma pudo evadir a los delincuentes y evitó ser víctima de los malhechores. Una señora que trabaja en un partido de mercadería. Estaba viniendo hacia la zona céntrica de Bellavista. ¿Y a dónde se dirigía? Se dirigía a hacer documentación de papeleo en el banco. Está saliendo de su empresa. Sí, donde estamos ahora es a 2 kilómetros de acá queda la empresa. Está viniendo y pasando acá una lomada. Ahí sobrepasa la motocicleta que estaba. Su mismo le está siguiendo ya de la salida de su local. Ya, ¿y ellos efectúan disparos? Según la víctima, sí, escuchó el disparo. Al ella percatarse que le pasaron y que le quería cerrar el camino, ella aceleró y pasó a sobrepasarle. Ella escuchó ya un presumiblemente disparo, que disparaban encima. ¿Esto en qué horario fue? Hora de la mañana. Él estaba viniendo para depositar el documento, cheque, pagaré, y eso tenía el día. La mayoría de veces ahora ellos no manejan más dinero por la seguridad que manejan para no tener inconveniente. Ellos manejaban eso.
Solían tener, pero últimamente ya por cuestiones de seguridad, ellos solamente con transferencia y para no ya manejan en ese lugar. Lo que trabajan en la empresa que llevan ya depositan antes en un lugar donde, según informaciones que estamos manejando, ya estaban ya merodeando el lugar y horas antes ya estaba también inclusive mediaciones. Sí, se ve en el video que cuando sobrepasó ella ya aceleró ya la marcha. Y el del lugar donde hay otro animal más grande y ni ahí ella se percató que le estaban siguiendo. Bueno. En uno de los videos también se ve que el delincuente hace un disparo al aire primeramente para intimidarla, después directamente apunta hacia ella. Ella le salió en paso y ella no vio más cuando sí le disparó, pero él escuchó ella el ruido de disparo, escuchó. Trabaja en vivo y en directo Jennifer Villamayor, contanos sobre este procedimiento que al final terminó con la aprehensión de presumibles piratas del asfalto. ¿Tiene o no relación el hecho en sí? ¿Esta investigación apunta hacia Catuete o no? Continúan las averiguaciones, Roberto, y posiblemente todo señala de que este grupo criminal que atacó un convoy de transportadoras en la ciudad de Caaguazú también tiene que ver en el ataque a la entidad bancaria de Catuete. El día de ayer, en horas de la tarde, se realizó una serie de allanamientos en la ciudad de Caaguazú, específicamente 6 procedimientos llevados a cabo por agentes del Departamento de Automotores. En una de las viviendas se pudo ubicar a un hombre bastante importante para esta organización criminal, porque estamos hablando del hombre logístico, el que se encargaba de planificar, de armar y también de ubicar a los delincuentes para que ellos terminaran llevando a cabo el ataque. Recordarás que el pasado 10 de septiembre, específicamente en la ciudad de Caaguazú, un convoy de transportadoras de mercaderías que venía de Ciudad del Este era atacada. Precisamente esa transportadora estaba siendo escoltada por agentes de la FOPE, quienes afortunadamente terminaron reaccionando a tiempo. Ocurrió una serie de disparos en el lugar. 18 hombres aproximadamente habían ejecutado aquel hecho. Robo que fue frustrado luego de la reacción policial. Hasta el momento contamos con 8 detenidos con relación a este caso y no se descarta de que los mismos también estarían implicados en el ataque a la entidad bancaria de Catuete. ¿Y por qué decimos esto? Porque gracias a las pruebas balísticas que fueron realizadas, a las evidencias levantadas en ese banco, se pudo confirmar de que utilizaron los mismos armamentos para ambos ataques. El interviniente nos explicaba más acerca de esto. Esta persona ya fue identificada ya con anterioridad por el hecho de robo a transportadoras. Ella inclusive contaba con orden de captura. También está identificada otra persona que también fue allanado su vivienda. En esta ocasión no se le encontró a esa persona. Igualmente esa persona tiene orden de captura y está reconocido en varios casos. Estamos hablando de 10 a 12 casos que fueron reconocidos. Este detenido, logística de la organización criminal denominada Piratas del Asfalto, él es quien suele proveer las informaciones y también ubicar a estas personas que realizarán el atraco para terminar realizando el hecho. ¿Cómo se moviliza? Según lo que nosotros sospechamos es que estos podrían ser logística en varias circunstancias, digamos, ¿verdad? Ya sea armamentos, como también vehículos y también informaciones. ¿Cuántos son en total los detenidos, Jennifer? Hasta el momento son 8 las personas detenidas. En el ataque al convoy de transportadores habían participado aproximadamente 18 hombres, de los cuales 8 ya se encontrarían detenidos según la Policía Nacional. Guardarían relación con ese hecho. Tenemos que recordar que el ataque al banco de Catuete, en ese entonces participaron un grupo de aproximadamente 20 sujetos. Ya hay detenidos también con relación a ese caso y lo que ahora se tendría que ver es que si esos detenidos también
también guardan relación con ambos hechos, tanto con el ataque al convoy de transportadores como a este hecho de la entidad bancaria de Catuete. Según las pruebas balísticas, como ya mencionábamos, Roberto, se utilizaron los mismos armamentos para ambos ataques y todavía hay más personas que están siendo buscadas. Los intervinientes inclusive mencionaban a un hombre importante que fue buscado el día de ayer durante los allanamientos, pero no fue encontrado. Estábamos hablando de alias Chupetín, Fernando Antonio Cáceres, quien cuenta con más de 12 casos y es bastante conocido en el mundo criminal precisamente por realizar este tipo de atracos. O sea que se puede decir que la policía va a seguir en la búsqueda de Chupetín. Investigativas. Hasta luego. Tomamos la señal desde la DIVEN. Acaba de culminar el allanamiento y estaba hablando la fiscal Marlene González. Porque tenían acá, y aclaro sí eso, que tienen backup, tienen copias de espejos de las transacciones que se hacían. Los originales tiene la empresa, a ver si me ayudan, Freelancer. ¿Cuánto dinero más o menos estamos hablando? No voy a caer en eso. Vamos a constatar como corresponde. Son observaciones, no son montos específicos y cada observación tiene un monto. Aparte de las autoridades de la DIVEN, hay otras personas también que van a ser investigadas. En la investigación todo puede suceder. ¿Estamos? Habla de una empresa tercerizada. No, yo hablé de que la empresa tercerizada estaba con el tema del software. La carpeta fiscal aún no especifica el tipo penal que se investiga, doctora, por el momento. ¿Lesión de confianza? ¿Lesión de confianza? Sí, señor. ¿Quién hacía la distribución de estos medicamentos, doctora? Vamos a estar viendo quiénes, con nombres. Según la política y este plan de gobierno, supuestamente hay farmacias que trabajaban con la DIVEN para poder justamente poder entregar estos medicamentos, doctora. ¿A qué se refiere con trabajaban? No. En el sentido de que los pacientes retiraban los medicamentos de esas farmacias específicas. Asignadas, entonces. Farmacias asignadas, sí. Trabajaban, es una cuestión de dependencia y yo no creo que... ¿Estas serían investigadas también, digo, los propietarios o las empresas? Iremos viendo, son cosas que se irán viendo de a poco. Gracias, fiscal. ¿Quién es el encargado aquí de la seguridad jurídica de la DIVEN? ¿Doctor? ¿Quién es? Estoy acompañando ahora. Un cortito, estamos en vivo para C9N. Simplemente para comentar acerca de estas denuncias que ustedes acompañaron de la Contraloría. Sí. Y que supuestamente se daba en el marco del programa Cultivo Medicamentos. ¿Su nombre, por favor? Sí, mi nombre es Gustavo Morini, asesor legal de la DIVEN. Acerca de los puntos de la Contraloría de las denuncias de supuestas irregularidades, ¿qué puede decir? Bueno, la verdad que la agente fiscal ya se manifestó con relación a eso, así que yo también sigo la misma línea argumentativa como había recién manifestado la misma. ¿El propio director el que hizo la denuncia? Sí, hicimos conjuntamente el director general y me tocó a mí la misión de tener que realizar ese proceso de denuncias. Se habla de supuestas sobrefacturaciones. ¿Qué exactamente se denuncia, doctor? Porque si bien el fiscal no puede decir por su cargo actualmente, usted como abogado podría explicarnos un poco mejor. Claro, en realidad no quiero salir de lo que está establecido, lo que está manifestado dentro de dos informes. El primero es de la Contraloría General de la República, que habla básicamente sobre eso. Lo que está haciendo la agente fiscal es tratar de constatar, tener la certeza que las manifestaciones vertidas en el informe de la Contraloría General de la República son a sí mismas, puedan soportarse con pruebas. Ahora, también tenemos un punto sumamente crucial e importante, que es el informe de la Auditoría del Poder Ejecutivo, que básicamente refrendan y robustecen el informe de la Contraloría General de la República. Tras esta denuncia, ustedes internamente no hicieron un sumario buscando los documentos. Sí, normalmente cuando se habla de esto, enseguida se abre una apertura preliminar en sede administrativa. ¿Qué se encontró entonces? Y la verdad que en aquel entonces muchos funcionarios no estaban presentes y si lo hacían en forma telemática. Entonces, mucha participación de funcionarios no hubieron. Justamente queremos identificar cuáles son los actores o los funcionarios que estuvieron presentes en los procesos, vamos a decirle, de discriminación, de poder realizar los aportes pertinentes a favor de los beneficiarios que estaban en terapia intensiva. Monto no podemos determinar. Doctor, aún no. Personas que recibieron este tipo de medicamentos, ¿manejan ustedes cuánta gente?
Básicamente sí, no recuerdo muy bien. Ya hace un tiempo ya de la denuncia, entonces no tengo que actualizar ese dato. Doctor, aprovechando un poco que nos está explicando todo esto, ¿podrías comentarnos nuevamente cómo funcionaba este sistema de programa de Cotubó Medicamentos que se daba en plena pandemia, en donde también estaban incluidas algunas farmacias que estaban en sintonía con el programa, doctor? Bueno, voy a aplicar la analogía aquí. Ustedes recordarán el procedimiento de Pitibó Supermercado, ¿verdad? Bueno, la misma cosa, prácticamente lo mismo, ¿verdad? Solamente que el bien jurídico protegido, que es la vida, estaba en juego en ese momento, ¿verdad? Entonces... ¿Eran las empresas las que recibían el dinero o eran las personas? Las personas, a través de su cédula de identidad. A través de las billeteras digitales. Así mismo. ¿Quién controlaba los montos que se entregaban? Juan Carlos, desde ya muchas gracias por este contacto y reiterar que esto pasaba en teoría en la pandemia y hoy se da este procedimiento. Esto pasaba bajo la administración de Carmen Alonso. Actualmente, desde el 2023 en realidad, el director es Fernando Ortellado y a la persona que estábamos escuchando es el asesor jurídico Gustavo Morillo. Información destacada de la jornada: Luis Alberto Rojas, condenado a 25 años por el magnicidio del doctor Luis María Argaña, vicepresidente de la República, recuperó su libertad este martes luego de compurgar su pena. En ese contexto tenemos que mencionar que él pasó por varias penitenciarías y finalmente se encontraba en Emboscada, en la granja de Emboscada. De acuerdo al relevamiento de datos que hicieron las autoridades penitenciarias y remitidas al juzgado de ejecución, él presentaba una buena conducta y cumplía los requisitos para salir en libertad. En ese contexto tenemos que mencionar que, de acuerdo a la investigación, él aparece como una de las personas que había efectuado el mortal disparo contra Luis María Argaña utilizando una escopeta. Esto se había dado ahí sobre las calles Diagonal Molas y Venezuela el 23 de marzo de 1999 y generó una conmoción política que derivó en el marzo paraguayo y la salida de Raúl Cubas Grau. En lo que respecta a su libertad, vamos a escuchar lo que decía el viceministro Rubén Maciel de cuáles son los requisitos que él fue cumpliendo para que hoy salga en libertad. En su momento, a la máxima pena prevista en el Código Penal, él compurgó la totalidad de su condena. Si bien él progresó en el régimen penitenciario, llegó hasta el periodo de prueba. Por eso el juzgado de ejecución penal dispuso su traslado a la granja penitenciaria Itapona, que está también en Emboscada, ¿verdad? Allí terminó de compurgar lo que le restaba de su condena. Hay que aclarar que para acceder al periodo de prueba, la ley exige que se compurgue como mínimo el 50%, además tiene que tener una calificación de conducta y de concepto de muy buena para poder acceder a estos beneficios. Durante estos 25 años entonces no tuvo conflictos dentro de la cárcel. No, porque si hubiese tenido algún tipo de antecedente disciplinario, eso se refleja en la valoración de su conducta y eso implicaría una reducción de su calificación, por ende no le iba a permitir poder progresar en el régimen penitenciario. Recordemos que en el caso Luis María Argaña, que también había derivado en la muerte de su guardaespaldas Francisco Barrios González, los autores materiales habían sido condenados e identificados como Pablo Vera Esteche, Fidencio Vega y Luis Alberto Rojas, quien hoy está en libertad. Hoy hablamos con Jesús Argaña, él decía misión cumplida, finalmente la justicia actuó con relación a Luis Rojas, él siempre se llamó a silencio, nunca quiso aportar ninguna información con relación al mandante del asesinato de Luis María Argaña, decía, pero queda una deuda pendiente ya que personas que en su momento debieron haber sido procesadas no pasaron por la justicia. Eso es al menos lo que decía Jesús Argaña, hijo de Luis María Argaña. En lo que hace al autor material, yo creo que se cumplió más que eso, no se puede dentro de nuestro sistema legal. Y lastimosamente en lo que hace al responsable, el que ordenó el crimen, porque estos fueron simples sicarios, simples personas que cobraron por ejecutar la Argaña, como ellos pudieron haber muchos,
Lamentablemente, en el caso de que el que fue el que ordenó el crimen, se le liberó por una orden superior, en aquel entonces de Nicanor, quien sometió y ordenó al Poder Judicial y se jactó de eso. No obstante, yo creo que el Señor Todopoderoso puso las cosas en orden y que las cosas que los hombres no pudimos hacer aquí en la tierra se hizo de mi tocayo. O sea, y en lo que hace al caso puntual de Luis Rojas, está, ¿verdad? Cumplió su condena. Ojalá se mejore como persona, se rehabilite y se reinserta a la sociedad. Yo creo que él estuvo muy amenazado. Vos sabés que cuando esta gente, ¿verdad? Gente perversa, realmente sin escrúpulos y con alma de criminal, amenaza a tu familia, uno va a tener miedo. Y yo creo que por ahí pasó el temor de esta persona de decir la realidad, de contar los hechos como fueron. Lo que decía Jesús Argaña, hijo de Luis María Argaña. Reiteramos, esta mañana, cerca de las 6:30 de la mañana aproximadamente, pasó por el Departamento Judicial de la Policía Nacional Luis Rojas y posteriormente recuperó su libertad. Ya recibimos a nuestra compañera Jennifer Villamayor. Esta mujer fingió un robo y quedó detenida. Danos los detalles, por favor, Jennifer. Buenas tardes. Estamos hablando de Romina Isabel Denis, de 32 años. Ella trabajaba como cajera en un conocido local comercial ubicado en la ciudad de Limpio. El día de ayer, ella, luego de cerrar su caja, tenía que llevar aproximadamente 13 millones de guaraníes a una entidad bancaria para poder depositarla. Durante el transcurso, ella menciona de que dos motoasaltantes se acercaron a ella, la intimaron y la terminaron despojando de todo ese dinero en efectivo. Conversó con los agentes policiales del Departamento de Investigaciones Central, cayó bajo contradicciones y allí terminó confesando de que su expareja la intimó con un arma blanca y la obligó a que entregara todo el dinero en efectivo. Luego de que ese hecho, ella, para reponer esa cantidad de dinero, va a otra entidad bancaria con el objetivo de sacar un préstamo. El préstamo se le niega, entonces ella allí rápidamente acude hasta la comisaría 9ª de Limpio, en donde termina fingiendo un hecho de robo agravado. Finalmente quedó detenida por un supuesto por simulación de hecho punible. Según ella menciona, su expareja la extorsionaba porque tiene aparentemente fotografías íntimas de ella y es por eso que ella accedió a entregarle todo el dinero en efectivo. Ella quedó con mucho temor luego de este hecho. Las averiguaciones de igual manera continúan porque la Policía Nacional no cree del todo esta versión, tampoco la Fiscalía. De igual manera, el hombre, el sindicado, la expareja de esta persona también ya está siendo buscada. Esto nos mencionaba el comisario principal Flaminio Quinteros, jefe del Departamento de Investigaciones, con relación al procedimiento. La misma salió a las 10:30 hora aproximadamente de la mañana para ir a depositar la suma de 12.400.000 guaraníes en un banco de plaza de la ciudad de Limpio, y al cruzar una intersección que fue atacada por dos sujetos quienes le robaron esa suma de dinero. Es así que los investigadores se constituyeron hasta la comisaría de Limpio, en donde se entrevistaron con esta señora. En un momento dado ella ya no pudo sostener su versión. Es así que libre y espontáneamente manifestó a los intervinientes que a esa hora fue citado por su expareja en la misma ciudad, y una vez ya con él, que él le intimidó con un arma blanca y le despojó de la suma de dinero del lugar de su trabajo. Y es así que posterior a eso, según su versión, ella acudió a un ente bancario a tratar de solicitar préstamo para cubrir esa suma de dinero. Al no conseguir, ya a las 15:30 horas aproximadamente regresó a su local de trabajo manifestando que fue víctima de un hecho de robo agravado. Lo cierto es que la supuesta expareja no está, y tampoco el dinero de este conocido local comercial. Jennifer, gracias por el contacto.
Es un buen horario para comer un rico asadito con unos chorizos. Cristian, ¿dónde estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Estamos en el mercado número 4 para que la gente nos cuente sobre los incrementos del precio de la carne. No solamente la carne vacuna, Roberto, también la carne de cerdo ya ha sufrido realmente un aumento impresionante. Y la muestra de esto, incluso la falta de circulante, es la cantidad de gente que tenemos aquí comiendo en estos momentos. Este lugar, Roberto, porque yo suelo venir a hacer compras, suele estar lleno a esta hora y hay ahora muchísimos lugares vacíos. Janet, hay un incremento importante del precio de todas las carnes, incluso la del cerdo también para ustedes. Me estabas contando cuánto subió. Subió muchísimo y nosotros tenemos que estar buscando precios para que nuestro asadito no suba, porque hay mucha gente que apenas pagan el 10.000 y si alzamos no vamos a vender más. Bueno, vos, ¿cuántos asaditos vendías antes y cuántos están vendiendo ahora con la crisis económica que estamos sintiendo? Nosotros solíamos alcanzar o pasar los 200 asaditos, ahora ni alcanzamos 100 asaditos para vender. ¿Por día? Por día. Es muy poco. Janet, ¿y hace cuánto mantienen este precio de 10.000 guaraníes del precio del asadito de cerdo? Después de la pandemia. Después de pandemia nunca más alzaron el precio. Ya no volvimos a alzar. Bueno, ¿y ahora cómo van a poder sostener esto? ¿Van a tener que remarcar también ustedes o van a seguir absorbiendo la pérdida que están sufriendo? Y ahora mismo estamos aguantando pero veremos si sube más, tenemos que alzar más. ¿Y cuánto vos crees que podrían llegar a alzar? A 12.000. A 12.000, 2.000 guaraníes. 2.000 guaraníes. Bueno, ¿qué pasó, compañeros? Les escucho ahora. Cristian. Sí. O sea que estamos mirando y la gente hoy día paga 10, sea asadito de chancho o carne de vaca. Virtualmente subiría a 12.000 entonces cada palito. Subiría 2.000 guaraníes por palito. Señora, vos solés tener también asadito de carne. ¿A cuánto es tu asadito de carne? Y a 12.000 estamos vendiendo de carne. Ya luego. 12.000 ya luego el de carne. ¿Y vas a tener que marcar otra vez eso? Y estamos viendo cómo hacemos porque la gente puede también ver el precio, pues si es muy caro, pues también no podemos vender. ¿Y hace cuántos días subiste a 12.000 guaraníes? Sí. Y la carne de vacuno vendémoslo a 12.000, ese es su precio. Luego ya que hace Cristian. casi 2 o 3 años estamos vendiendo el asadito de chancho a 10.000 y vacuno a 12.000. Y Roberto, te escucho. No, acá Rolando, que es un asiduo visitante ahí del mercado, me dice que hay que contar los pedazos, que antes eran 5 y ahora son 4. ¿Eso es cierto o no? Sí, pudo haber reducido. Janet, ¿tuvieron que bajar ustedes de 5 pedazos de carne a 4 ahora? Sí. Sí. Tuvimos que achicar nuestro asadito. Se acortó. Ahí está. Bueno, Rolando Rodi, sin lugar a duda, es un conocedor de esta zona porque exactamente se sacó una carnecita, Roberto. Acá lo está confirmando, porque si no, no aguantan. Imposible. Y bueno, qué lástima. De hecho, tradicional en cualquier horario. Entra muy bien unos palillos de asadito en el país de la mejor carne de la región. Finalmente estamos pagando mucho más caro que antes y se vienen las fiestas. Cristian, buen trabajo como siempre. Hasta luego. Gracias. Hablamos del caso que pasó a denominarse popularmente como el de la mafia de los pagarés. Ya saben que con relación a una causa que afecta a una ex jueza de paz y todo el equipo del juzgado, ya se había elevado la causa a juicio oral. Hoy debió iniciarse con relación a la suspendida jueza de paz del Distrito de la Encarnación, Carmen Analía Civilis Miñarro, y varios otros acusados. La diligencia ante el juez Rodrigo Estigarribia, debido a la gran cantidad de acusados y sus respectivas defensas, justamente la diligencia se previó que se desarrolle en el salón auditorio del Palacio de Justicia. Sin embargo, la cuestión duró unos pocos minutos porque nuevamente se planteó una recusación contra el juez Rodrigo Estigarribia por parte precisamente de la defensa de Carmen Analía Civilis. Pero esto se va a discutir de vuelta en Cámara de Apelación, se traba la causa hasta que en segunda instancia se defina la competencia o no del juez Estigarribia. Vamos a mostrarle a continuación precisamente algunos elementos que hacen a esta causa del juzgado de la Encarnación. Estas gráficas precisamente a cargo de la entonces jueza Carmen Analía Civilis Miñarro. Por varios años, hay que decir, estuvo al frente. Sus actuarios, mano derecha, Martina Rivela Santa Cruz y Ricardo Ramón Cuevas, ambos también acusados.
por comisión de delitos. Así como estos ujieres que hacían las notificaciones UAU, Arturo Javier Ayala y Jorge René Montiel. Este último, en su declaración ante la Fiscalía, señaló que la jueza recibía 25 millones a la semana. Según la acusación fiscal, ya en un solo año, entre 2023 y 2024, se detectaron 237 expedientes manejados absolutamente de manera irregular, violentándose el debido proceso. Repito, un ex ujier que confirmó que la jueza recibía 25 millones a la semana de las empresas de cobranza que tenían a su cargo la tramitación de estos expedientes. Sin embargo, hoy el abogado Andrés Álvarez, que asiste a la imputada o acusada jueza, dijo que su clienta, en este caso, la jueza, ya está condenada por la sociedad y que han recusado al juez por no tener en cuenta las garantías procesales. Entiendo de que existe una condena social en contra de mi defendida, pero eso de ninguna manera podemos permitir que se lleve al escenario jurisdiccional. Ustedes fueron testigos de que se están violando no solamente garantías procesales, sino constitucionales, al darle a una de las partes la interiorización de las actuaciones a un abogado que está pidiendo hoy en día su intervención. Hay recursos de reposición y apelación del subsidio general planteados ya por el doctor Joyce, que aún no fue estudiado en la Cámara de Apelaciones. El juicio no está a punto de extinguirse o de prescribir. O sea, estamos prácticamente a 10 meses del inicio del proceso. No sé por qué tiene ese temperamento tan radical de tratar de llevar adelante a como dé lugar una audiencia, ¿verdad? Inclusive tratándome de dar la posibilidad de hablar, inclusive. O sea, es más, ni siquiera me quiso escuchar. Por su parte, el fiscal Leonardi Guerrero aseguró que este tipo de planteamientos es al solo efecto de dilatar la causa, evitar que se tramite y que se discuta la cuestión de fondo. Finalmente, cuando resuelva la Cámara, de acuerdo a cómo lo resuelve, seguramente va a estar señalando una nueva fecha de audiencia, y entendemos que las explicaciones dadas por la defensa en el sentido de los recusantes, indistintamente a que a criterio de esta representación fiscal no se adecua a las motivaciones desde el entendimiento de que no existe recurso previo de la sustanciación de una audiencia preliminar. Lo cierto es que el juez Rodrigo Estigarribia ya prepara su informe para la Cámara de Apelación y habrá que ver cuál es la resolución en segunda instancia. Y se sigue analizando qué fue lo que pasó en las elecciones de Ciudad del Este del fin de semana último, en donde ha sido una dura derrota para el Partido Colorado, y de hecho hemos tenido la victoria del candidato de Miguel Prieto. Muchos ya analizan esta situación con la victoria de Daniel Mujica como nuevo intendente de Ciudad del Este como una primera victoria que podría ampliarse no solamente en las municipales, sino también con miras al 2028 dentro de la oposición. Hay algunos quienes siguen todavía preguntándose quién es el padre de esta derrota electoral. Desde el Partido Colorado, varios salieron a hablar nuevamente el día de hoy sobre este tema. Hablaba el presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, al igual que otros referentes de la disidencia colorada, algunos buscando culpables, por sobre todo diciendo y apuntando en algunos sectores a que la derrota de Roberto González Baezquen, el candidato de la ANR en el Este, se debió al apoyo que ha recibido de los Zacarías Irún. Esta situación fue descartada por el presidente del Congreso. Dijo que nada tiene que ver la figura de Zacarías Irún, que de hecho él ha analizado las últimas 4 elecciones que se dieron en Ciudad del Este, en donde el Partido Colorado perdió en esas 4 ocasiones. Eso sí, él dijo, es una alerta, vamos a ver cómo recomponernos como partido de esta situación. Hay que hacer una reingeniería también a nivel del departamento del Alto Paraná, y dijo Núñez que le preocupa la baja participación. Sí dijo, disiento con Calega Laverna, quien dijo que los responsables son los Zacarías que perdieron liderazgo en el Alto Paraná, y que había dicho también el propio Calega Laverna que no justificaba
la dirección de Zacarías Irún al frente de Itaipú. Pero escuchemos la mirada que tenía el presidente del Congreso, Basilio Núñez. González Báez, quien fue candidato de una concordia entre comillas, porque vimos que en una conferencia de prensa el expresidente, en vez de pregonar la unidad, dijo no quiero verla a ninguno no colorado, entonces no le hizo favor también a la unidad. Yo no quiero hacer futurología, pero le puedo adelantar que para las elecciones del próximo año la ANR va a tener más del 70% de los municipios. Otto Zacarías no fue candidato. Acá la prioridad de convencer al electorado en cualquier elección la tiene el candidato. Se suele decir, la victoria tiene muchos padres, la derrota nace huérfana. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, yo no soy de tirarle la pelota ni culparle a la dirigencia, a ciertas personas que están ocupando cargos altos, al contrario. Desde la presidencia del Congreso, como miembro de la Junta de Gobierno, mi total respaldo al director y amigo, ex colega Justo Zacarías. Por más de que Núñez dijo que no le quería echar la culpa a una persona en particular, dio a entender que la falta de apoyo propio y fuerte por sobre todo de Mario Abdo, quien dio algunas declaraciones también contra los miembros de Honor Colorado durante esa campaña en el este, pudo haber significado algo también o una falta de unidad dentro del partido. Quien fue en contra directamente de este tipo de declaraciones y de aquellas personas que quieren culpar al expresidente Mario Abdo Benítez de la derrota de González Báez en el Alto Paraná fue el diputado Roberto González de la disidencia, que era bastante duro en sus declaraciones. Escuchen. Ustedes recurren a los registros y van a ver que Bachi y otros gurús de la política, ellos habían dicho y reiteradamente de que Añeteté no existe, que Añeteté está en extinción, que Marito en el libro de los sueños significa 48, muerto que habla, o sea, es un cadáver. Entonces, ¿qué relevancia puede tener un cadáver político en la catastrófica derrota en Ciudad del Este? En el día de, creo que estuvieron ahí Santi, Aliana, montones de referentes de HCI. ¿Qué relevancia tuvo eso? El problema fue el candidato entonces. Con Roberto González, Mario Abdo pudo haber ido a dormir inclusive a un lado, él y otro lado su señora, pero ¿eso acaso iba a cambiar el rumbo electoral? El pueblo esteño demostró de que el pueblo reivindica su soberanía, su autodeterminación, que el dinero no es lo más importante, porque de haber sido por la estructura y por el dinero, ¿o acaso ustedes no vieron las 20 turbinas de Itaipú recorriendo todos los locales partidarios? Igual perdimos cada yuca, pensando perder. ¿Usted cree que no se utilizó la estructura municipal? No sé si se utilizó, pero no sé, 1000 veces más estructura hay en Itaipú que en la municipalidad. O sea, si nosotros vamos a decir que nos compitió de igual a igual en estructura, ¿quiere decir que somos necios o somos soberanos? Y es tiempo de seguir siendo solidarios, es por eso que te invitamos al evento, a sumarte a La siguiente información nos lleva hasta Ciudad del Este. Trabaja en vivo Luis Gavilán. ¿Qué fue lo que pasó con esta mujer? ¿La tomaron de rehén? ¿En qué circunstancias ocurrió esto?
Rolando, un saludo para vos, para nuestros compañeros y los televidentes. Es así, ella se llama Teresita Orué, tiene 54 años, fracción El Solar, kilómetro 10, primeras horas del día domingo, 2:30 de la madrugada aproximadamente, llegan dos hombres a bordo de una moto. Estos estaban encapuchados, en realidad tenían máscaras y la toman de rehén. Supuestamente la intención de estas dos personas desconocidas era justamente dar con el marido de esta mujer. ¿Quién es el marido de esta mujer? Un guardia de seguridad que estuvo justamente custodiando una estación de servicios el pasado 20 de octubre, ocasión en que la banda de Vaca Lola cayó en ese lugar cuando sorpresivamente llegaba la policía al surtidor que estaba siendo asaltado, reiteramos, por Vaca Lola y su banda. Supuestamente estas dos personas llegaron allí, fueron enviadas por Vaca Lola y su grupo, actualmente privados de su libertad, para ir en busca de este señor que no se encontraba en el sitio. Es más, la víctima Teresita Orué decía de que él ya no trabaja incluso en ese sitio. La policía recibe un pedido de auxilio a través del 911 y llega en ese momento. Es más, la imagen que se puede observar se graba desde la patrullera cuando el delincuente se percata, apunta a la víctima y es por eso que la policía no reacciona. Piden el apoyo correspondiente y allí este ciudadano y su cómplice llevan a la víctima hasta el fondo de la casa y logran ganar un terreno muy tupido para así escabullirse de la Policía Nacional, abandonando varios metros después a la víctima. Según el reporte, se hizo una redada, pero no se pudo dar con los responsables de este llamativo suceso en el interior de una modesta vivienda de la fracción El Solar, del kilómetro 10, Ciudad del Este. Que supuestamente dos sujetos le tenían de rehén a una señora dentro de su casa en contra de su voluntad, que era esposa de este seguridad del surtidor donde esta Vaca Lola había asaltado días atrás. Según manifestación de la víctima, llegaron los sujetos, entraron con máscara y pidieron, o sea, manifestaron dónde se encontraba su marido, el guardia de seguridad. La señora le manifestó que él ya no trabaja más en el surtidor y que tiene otro trabajo. Pero insistentemente estaban diciendo dónde se encontraba, si se encontraba en la casa o dónde estaba el marido. Solo eso manifestó. Justamente las dos criaturas que tiene ya señoritas, llamó al sistema, llamó a la comisaría local, se apersonaron y al llegar esas imágenes que estaban corriendo son de ya personales policiales que estaban solicitando apoyo. Prácticamente se parapetó por esta señora y salieron hacia el fondo de la casa que viene a ser la mamá de la víctima y tomaron un esteral, un yuyal. Inclusive la señora le manifestó, te doy la llave del auto si querés, pero ellos no querían, solamente querían saber la ubicación del guardia de seguridad. Todo lo que pasó la mujer, lo impresionante el relato de la policía también. El hombre tenía una máscara, se ve en ese video, detrás de la mujer que tenía un arma blanca, un arma de fuego. Un arma de fuego según la policía y los dos sujetos tenían máscaras. Uno de ellos dejó caer incluso en el lugar durante la huida en la parte trasera de esta vivienda. Y bien claro decía este oficial de policía, en todo momento el objetivo era el guardia, que estuvo en ese momento en donde Armando Bruno, alias Vaca Lola, fue detenido junto a otros integrantes de su banda Rolando. Luis, muchas gracias. Vamos a la sobremesa de hoy, Amparo. ¿Qué tal? Un caso sumamente grave. Vamos a apurar, pues nuestro compañero está con una probable víctima de violencia, ¿no? No probable, casi ¿sí? Seguro, Roberto, y no cualquier víctima y cualquier agresor. Estamos hablando de una mujer peruana radicada en nuestro país hace 30 años. O sea, ella que hace llegó, 30 años está en Paraguay. Está en Paraguay. ¿Y hace se casó 30 o años. se casó con un policía? Se casó con un paraguayo y no cualquiera. Alguien que debería ser ejemplo para toda la sociedad y que debería estar al servicio de todos. Un comisario principal. Según ella cuenta, ha sido víctima de violencia y hasta inclusive amenaza de muerte, Roberto. Esto es gravísimo. Juan ya se encuentra, Juan Salinas se encuentra ya con esta víctima. Juan, contanos todo, por favor. ¿Qué tal, Amparo? De saludo para Roberto y la teleaudiencia. Es bastante grave realmente la denuncia que realiza la señora Rosario, que acaba de salir aquí también de brindar declaración en la fiscalía. Y quiero que se fijen en la frase que ella porta,
en la remera. Soy víctima de violencia por un policía y la justicia paraguaya no hace nada. Señora Rosario, buenas tardes. ¿Usted hace cuánto tiempo viene siendo víctima de violencia y qué es lo que denuncia concretamente? Bueno, mire, en primer lugar, antes de contestar esta pregunta, quiero agradecer al Ministerio de la Mujer, a la Defensoría del Pueblo, al comandante de la policía, al ministro del Interior, a la Comisión de Diputados de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y Diputados, quienes están apoyándome a esclarecer estos hechos que tienen desde el año 2022 que los he venido denunciando. Este señor se ha apropiado de 800 millones de guaraníes, más 500 millones de guaraníes, tiene una denuncia por violencia física, psicológica y patrimonial. Y además de eso, él solicitó, para que ustedes vean la malicia con la que este señor actúa, siendo un efectivo policial, él hace un divorcio en forma unilateral, dando direcciones falsas en donde yo no estaba. Incluso esa demanda de divorcio que él la hace cuando yo estaba acá en Paraguay, yo dormía con él. El día 10 él se va a hacer su denuncia de divorcio y yo estaba con él en el 2022. Yo lo único que le pido a la justicia paraguaya es que se esclarezcan los hechos. Pido justicia, no favoritismo de nadie. Yo al ver, señor, que todas mis denuncias han sido paralizadas, he tenido que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ellos puedan ver por qué se está retrasando cuando hay 4 pericias psicológicas y físicas del daño que este señor me ha hecho. Él me tiró un puñete en el seno derecho donde se me ha formado un nódulo que solamente tiene que cortarse y sacarlo. Escucho, Roberto. No, para terminar la charla por una cuestión de tiempo nomás. La señora denuncia violencia física, violencia financiera. Ella sigue siendo la pareja. Tengo entendido que en Fiscalía se abrió una carpeta, pero no han avanzado con las diligencias porque hace tráfico de influencia del uniformado. Esa sería el resumen de la historia, ¿no? No lo escucho. Bueno. Ahí está hablando. Bueno, ahí estamos viendo entonces al comisario principal paraguayo, ¿verdad? Que según manifiesta la víctima, se ha apropiado de 800 millones, 1.300 más en total. 500 aparte. Y bueno, lo que veíamos eran los screens, ¿verdad? De conversaciones que él o de mensajes que él le mandaba a la señora, que ya había hecho su vida nuevamente, amenazándole que le iba a matar uno a uno. Imagínate, lea un poco. A la actual pareja, ¿verdad? Alfredo, ya me van a conocer. Uno a uno a su familia, si tiene le voy a liquidar. Y a vos, Charo, te espero, porque en cajoncito te van a llevar. Y ahí ven lo último que le pone. Ya me enteré que vas a venir, porque evidentemente ella no está en el país. Claro. Y no vengas, porque cuida tu vida, de tu hijo, de tu familia, porque les voy a liquidar a todos al llegar al aeropuerto. Tu abogado, le tengo una gran sorpresa. Este señor, con eso nomás, Roberto, como abogado, debería ya... Le amenaza a todo el mundo. Debería estar imputado. Señora, ¿él sigue en carrera o ya es retirado, el comisario? Mire, buenas tardes. En el año 2024, él tenía que haber pasado a retiro, pero él tiene 4 denuncias penales. Y ahora que yo he venido acá a Paraguay, lo voy a demandar por 7 penales más, de las cuales tengo evidencia. Y el comandante, seguramente con el ministro, resolvieron no darle el pase al retiro. Él hace poco presentó un habeas corpus para
poder pasar a retiro, pero no se le concedió. Él está todavía ligado a la policía, pero está sin sueldo. Está sin sueldo justamente a raíz de estas múltiples denuncias que usted ha presentado. ¿Usted, señora Rosario, considera que si bien justamente a raíz de las denuncias él está en la mira de sus superiores, es por eso que está sin goce de sueldo, pero de alguna manera sigue haciendo tráfico de influencias, por eso no está recibiendo el castigo que corresponde este tipo de hechos? Así es. Él, por eso justamente recurrí, como le dije, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la ley paraguaya, sabemos, y como la Convención de Belén, está estipulado que la violencia puede ser psicológica, física y económica, lo cual él ha realizado a mi persona. Sí, señora Rosario, para redondear, porque tenemos poco tiempo y muy grave la denuncia, estamos ahora apreciando en imágenes, de hecho son fragmentos de los episodios de violencia. ¿Cuándo usted se casa con él y empieza este ciclo? Nosotros estamos juntos desde el año 1996 y a mí me llamó poderosamente la atención que en uno de los viajes que yo regresé en el 2012, el 19 de septiembre del 2012, él me pide para ir a casarnos. Yo no tenía ni siquiera ropa ni nada, pero él me dijo, no importa, vamos así nomás. Entonces nos fuimos al juzgado y nos casamos. Ustedes saben que lamentablemente cuando una persona tiene dependencia emocional, está sometida, manipulada, porque él no me dejaba tener amigos ni amigas, no hablaba con nadie, él me decía, haz esto, haz aquello, y ya se probó esa manipulación, esa dependencia. Hay 4 peritajes. Sí, Rosario, estamos al tanto de todo eso y la audiencia también. Pero a lo concreto, él desde el 98, usted había dicho que están juntos. 96. Y desde el año 96 él impartió violencia en cualquiera de sus formas, ya sea verbal, psicológica y también financiera con usted, o luego de casarse. Porque él eso voy a hacer la denuncia acá pública. Cómo él puede, yo tengo el movimiento migratorio y voy a facilitarle al señor reportero. Él ha viajado por casi todo el continente asiático, porque mi hijo, que es paraguayo, estudia en China continental, no en Taiwán, en China continental. Entonces, él ha salido del país cerca a 90 veces, sin permiso de sus superiores. ¿Cómo lo hacía? No lo sé. Pues yo cuando tenía que viajar, él me decía... Señora, queremos volver al caso concreto de violencia, por favor. De datos de ella y entendemos. Ahí se da la violencia económica. Pero ¿y la violencia física? Él siempre porque yo pagaba todo. ¿Siempre fue un pegador o no? Siempre. ¿Desde cuándo le empezó a pegar y empezó a prohibirle que usted tenga prácticamente sociabilidad con cualquier otro ser humano? Más o menos pasarían unos 7 años en que todo estaba bien, y después él comenzó a pedirme dinero. Yo le encontraba varias veces, digamos, siempre andaba con amantes. Violencia física. Típico. Violencia física. Me llevaba hasta patear en el piso. Quiero poner al audio un video. Sí, vamos a ver. Si me permite. Sí, ahora o sea, lo podemos para graficar aún más. Y después le estamos buscando, ¿cómo era el nombre? ¿Cuál era el nombre? ¿Cuál es el nombre? Y la jerarquía, comisario principal, ¿no? Comisario principal, Genaro Torosi Esquivel. ¿De dónde es? ¿Comisario de dónde? ¿O cuál fue su último lugar? Bueno, actualmente está con su amante, quien era mi empleada doméstica, Zunilda Gaona Barrios. Está en Guayeví. San Pedro. Bueno, buscando el video, en imagen entonces, este comisario está a disposición de recursos humanos, no sé, de la comandancia. Quiero no sé cuál sería. está el video. Ahí está. Sí. Mire, sí, ahora le voy a poner. Él siempre... Yo soy una persona que he tenido 4 instituciones educativas muy exitosas en Paraguay,
y que debido a este señor las tuve que vender porque él tenía ya amenazas de muerte. Él me había apuntado y me disparó primero y después me puso la pistola en la cabeza en 2 oportunidades. Cuando me disparó, yo corrí y cayó al jardín de mi casa. Y él es una persona como todo psicópata, me provocaba para que yo, como cualquier mujer, digamos que reaccionaba. Además, yo soy una mujer trabajadora, que tengo mis propiedades en el Perú, tengo un hijo exitoso, entonces él no puede alegar. Para que usted nada más se cree una idea, ¿cómo es posible que él duerma con su amante, mi empleada, en mi misma cama donde yo dormía? Entonces ahí está, señora, la catadura moral, sí, que eso hay que tener. Él tiene 5 hijos en 3 mujeres diferentes. ¿Podemos ver el video? Y quiero ahora... Sí, por favor. Sí, él escribe a mi hijo o lo llama, y yo lo que más adoro en mi vida es mi hijo. A ver el video. Y mi hijo me avisa y quiero escuchar mi reacción, porque mi hijo es lo que yo defiendo con uñas y dientes. Claro. Ahí va. Podemos ver, ¿no? Si da la vuelta al teléfono. Ahí la cámara de este lado. ¿Lo vuelvo a poner? Sí. Sí. Y que explique el contexto, pero breve, porque ya no estamos... explicar? Juan, ¿puede poner en contexto, por favor, qué está pasando en ese video? Juan, por favor. En contexto, señora, ¿qué es lo que pasó en ese video? Explicando de manera breve. Concretamente. En ese video, lo que pasa es que él sabe que lo más sagrado y por lo que yo he trabajado siempre ha sido mi hijo. Entonces, mi hijo, él lo llama para darle quejas mías y hablarle un montón de cosas, de mentiras. Y bueno, para molestarlo, porque la relación es de 2. Mi hijo no es su hijo y no tiene nada que ver mi hijo acá. Mi hijo me avisa de esa situación y yo le reclamo, indignada, ¿por qué tiene que llamar a mi hijo? Incluso la plata que le ha robado es la plata de mi hijo, a quien yo represento. Es una donación de 500 millones producto de mi trabajo que yo hice. El fiscal tiene que ya acusar. ¿Quién sería el fiscal de la causa? Ahora, señora, ¿quién sería el fiscal de la causa? Mira, por favor. Ahora no lo tengo en mente, pero es de la unidad penal número 10. ¿Hace cuánto se formuló la denuncia? Para darle seguimiento. La denuncia se puso en el año 2023. 23, o sea que hace 2 años. O sea que pasó mucho tiempo, mire, señora, para que usted se anime también, ¿no? Supongo que como parte de ese ciclo tóxico no fue fácil. Ok, yo le hago una respuesta a eso. Cuando yo la primera vez, más o menos en el 2013, quise poner una denuncia acá en Paraguay, el oficial que me iba a tomar la denuncia me dijo, mire señora, él es una persona que tiene muchos contactos acá, le puede hacer daño, yo le sugiero que vaya a su país y denuncie en su país estos hechos. Y así lo hice. Él tiene varias denuncias en Perú, incluso ahorita tiene un proceso por desacato y desobediencia en una de las fiscalías del Perú, porque posterior a que él se le hayan entregado las medidas, que él no puede acercarse a mí, él ha seguido mandando fotos que son de la intimidad de él. Él con la empleada, su amante, Zunilda Barrios. A mí qué me importa su vida. Yo en el 2022 me fui y yo no quise saber más nada de él. Señora Rosario. Ahora, dígame. Sí, le agradecemos mucho su testimonio, su experiencia. Nosotros también vamos a estar haciendo el seguimiento correspondiente. Tenemos el nombre del comisario. Quiero una ultimita cosa para acotar, que yo voy a denunciar algunos hechos como falsificación de dinero que le hizo a su propia madre.
Ahora, la ¿en qué falsificación de vacunas de COVID. Señora, ¿en qué contexto le dio tanto dinero usted a él? Porque estamos hablando de 1.300 millones guaraníes. Porque era mi esposo. Ajá, pero le pedía, ¿usted vendió, cómo genera ese dinero? ¿Vendió los centros educativos que estaban a su cargo? No. Yo he tenido 4 instituciones educativas acá y tenía muchísimos alumnos. Era la más grande en su momento y ganaba muchísimo dinero. Bueno, todo ese dinero, parte de ese dinero yo lo dispuse para mi hijo, para la donación a mi hijo que estaba en ese momento en China estudiando. Claro, entendemos mucho, señora, bueno, le agradecemos. Son diversas aristas, ¿no? Que hay que ir muy entendiendo. delicado. Le queremos escuchar también al comisario, ¿no? Porque fue aludido, está en una carpeta fiscal, seguiremos investigando. No es para nada fácil también la situación de esta señora que volvió de su país natal, Perú, para avanzar con el impulso de esta investigación. Y sobre todo esperando que se haga justicia. Y una vez más hay que recurrir a la prensa, hay que recurrir a Canal 9 para que las instituciones empiecen a funcionar como deben y también se dé esa celeridad que todos los paraguayos y paraguayas esperamos y tenemos el derecho cuando se trata de recurrir a la justicia. Ya nos encontramos en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país, y tenemos novedades para vos respecto a la oferta del día que Jazmín te va a comentar. ¿Cómo estás? Hola Paula, ¿cómo estás? Hola a toda la gente que nos está mirando del otro lado. Como es costumbre, desde Bristol les traigo las mejores ofertas. Así que iniciamos con la primera oferta del día. Esta increíble notebook HP i3 NP305, tamaño 15.6 pulgadas, memoria RAM de 8 GB y un almacenamiento interno de 512 GB. Ofrece un rendimiento eficiente para tareas diarias y trabajos de oficina. Es práctica y versátil. En la oferta del día, 18 cuotas de 279.000 guaraníes. Pasamos a la segunda oferta del día. Este Starlink Mini, tecnología satelital para ofrecer conexión a internet Wi-Fi 5AC Dual Band. Permite conexiones en las bandas 2.4 y 5 GHz. Fácil instalación y velocidad que pueden variar. Una cobertura global expandiendo a toda la cobertura, porque lo que cada vez más regiones están disponibles. En la oferta del día, 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Pasamos a la tercera y última oferta del día. Este ventilador de pie Midea de 20 pulgadas, 3 velocidades, óptimo rendimiento, durabilidad potente, motor y diseño elegante. En la oferta del día, 18 cuotas de 39.000 guaraníes. Además, por todas tus compras estás participando de la promoción 2.000 millones en premios, la promo más grande del país. Sorteo de fabulosas camionetas 0 kilómetros, motocicletas Bullet y premios en efectivo. Así que ya saben, con Bristol siempre premiamos a nuestros clientes. Así que precios únicos que solo en Bristol no vas a encontrar.